Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Nos encontramos nuevamente en este temperamento número 64 después de un largo tiempo sin estar con ustedes. Volvemos nuevamente. El último fue en diciembre del 2022, hacía un largo tiempo, como decía, que no nos encontramos. Felices de estar de nuevo con ustedes. Y arrancamos este 12 de mayo del 2023 con el temperamento número 64. Tomando un tema delicado, muy de estos días, de estos meses, de esta época. Vamos a estar hablando en este programa sobre la llamada inseguridad, sobre el avance del narco en la vida cotidiana de cada uno, sobre toda esta cuestión que va desde los planteos de mano dura hasta las cuestiones que tienen que ver más con la vida de la clase trabajadora en los barrios, en el trabajo, como un problema real de la clase trabajadora. Así que vamos a estar hablando de todo esto a través de una mirada regional, ya que tenemos la colaboración de compañeros de Ecuador y también de Chile, porque bueno, observamos que también es una problemática que está abarcando no solo la región argentina, sino en general toda Latinoamérica y el mundo, podríamos decir. Toda esta forma de no vida que se va explicitando cada vez más en el cotidiano. Sí, fue a comienzos de abril, ya hace un mes y medio más o menos, que a partir del asesinato de un chofer de la línea 620 de Buenos Aires, Daniel Barrientos, que tenía 65 años y estaba a punto de jubilarse, a él lo matan mientras está trabajando en un intento de robo, se supone, y eso desencadena una serie de protestas de sus compañeros de trabajo. Es en ese contexto no solo de protestas, sino de huelga, porque los colectivos paran, que aparece el personaje ministro de Seguridad, Sergio Berni, que es recibido con varios golpes en el rostro desde diferentes puntos cardinales, podríamos decir. Sí. En la transmisión en directo, en un canal de televisión, aparecía un chofer que después eso no circuló demasiado, pero el tipo entre lágrimas decía un poco que él quería que los gobernantes sientan un poco el miedo que sienten ellos todos los días cuando salen a laburar y no saben si vuelven. Esa es la situación de muchos y muchas trabajadoras de Argentina. Que nosotros hemos insistido con la cuestión de los accidentes laborales, que es un índice altísimo de muertes en el país, que también queda bastante oculta. Si no me equivoco, era a principios de junio el colectivo Basta de Asesinatos Laborales, que antes se llamaba Basta de Accidentes, ahí en ese cambio de palabra y toda una toma de posición. Digo, a principios de junio, esta gente va a presentar el archivo del año pasado con todas las personas que murieron, como dice la ley, accidentalmente en el trabajo, pero son accidentes que podrían no suceder, por eso no son accidentes. Así que bueno, a esa condición laboral, que es morir trabajando o en accidentes de tránsito yendo o viniendo del trabajo, ahora ya se agrega cada vez con más fuerza un número grande de trabajadores que son o golpeados o asaltadas en su propio trabajo, o también yendo y viniendo, lo cual encarece más la vida, por no hablar de las personas que mueren, ¿no? Digo, pero también esto es una forma de reducción de salario y muchas personas lo viven de esa forma, tener que comprarse otro teléfono, tener que reforzar las puertas, tener que comprarse otra bici o la moto. El taxi. Bueno, muchos robos se dan esperando el colectivo, digamos. La cuestión de esperar el colectivo para ir a trabajar es como una situación bien explícita de la clase trabajadora y bueno, es un punto de mucho robo, digamos. Exactamente. Y bueno, cualquier trabajadora, cualquier trabajador sabe la implicancia del Estado y de su brazo armado de la policía en los robos. Es conocida la organización de los robos, las zonas liberadas de la policía, la connivencia entre policías, políticos y otras mafias, en lo que se conoce como narcotráfico. También conocemos toda la implicancia, ya no solo en la distribución, sino en la producción. No nos olvidemos de hace varios años lo que había pasado con la efedrina. Sería un tema para retomar, de cómo había también ciertos participantes, digamos, del Estado, pero bueno, uno entiende la cuestión más amplia, que no es que son un par de manzanas podridas. Por eso se sabe que las soluciones no vienen del Estado y de alguna manera esa impotencia se materializa en estas piñas que le dieron a Berni a principios de abril. En este programa
como decíamos antes, vamos a ver qué medidas se están aplicando, no solo en Argentina, sino en El Salvador, en Ecuador, en Chile. Y acá en Argentina, si bien es cierto que una parte de la burguesía y los candidatos aprovechan la situación para instalar un discurso de mano dura, no al nivel de Bukele en El Salvador, evidentemente, pero sí hay más militarización de los barrios, popularmente hay una cuestión reaccionaria dentro y fuera de los proletarios asaltados, que es la defensa a veces hasta del gatillo fácil, no solo de la mano dura, pero no queremos reducir toda la cuestión a lo de la mano dura. Porque vemos que de momento tanto la izquierda como los defensores, como los grupos defensores de los derechos humanos, los grupos oficiales de defensa de los derechos humanos, que venimos insistiendo hace mucho tiempo, que más que a los humanos defienden los derechos y el orden, están un poco desorientados en todo esto y no saben más que decir que un poquito lo de están en contra de la mano dura, que evidentemente es necesario, pero el problema de los robos y de los asaltos a las personas que trabajan o que están buscando trabajo no deja de existir, digamos, por criticar la mano dura. En este sentido ha habido ciertas justificaciones un poco delirantes de la Piña Berni, que buscaban una conciencia obrera, diciendo que se le pegó a Berni por dónde había estado. Nos acordamos de cuando se infiltró en Río Turbio, o el desalojo de Guernica, o porque es un facho, o un personaje de la derecha, se supone, del peronismo. Mientras que otros, en la contracara del delirio, prefirieron defender por izquierda al ministro, defender la democracia, sí, diciendo que directamente los trabajadores eran los fachos manoduristas que le pegarían a un gobernante democrático. Pero bueno, para nosotros la inseguridad no es un fenómeno que se pueda reducir a eso. Evidentemente estamos hablando de esto porque no es un fenómeno que afecta solamente a la burguesía o a lo que se llama como clase media, y que el reclamo a la seguridad no es un pedido de la derecha, que se trata sin duda de las personas que tienen que vender su fuerza de trabajo día a día, y no solo eso, sino que son y somos quienes vivimos en las zonas más alejadas del centro, e incluso en las zonas más precarizadas. Esto se sufre de peor manera. Pero bueno, volviendo a la piña de Berni, o mejor dicho a las piñas a Berni, nos parece un suceso importante lo que pasó en Buenos Aires a principios de abril, porque vemos un hartazgo de los políticos. Evidentemente esto no significa que haya un hartazgo de la sociedad o de la política, pero se puede pensar que hay un rechazo a los políticos que se empieza a manifestar sin representantes. A lo mejor algunos de estos representantes son otros personajes ahora en carrera, como Milei, que en nombre de una supuesta antipolítica viene a representar toda esta bronca, o lo que se llama el voto bronca. Pero bueno, como señalaron por ahí, a Berni le pegaron porque en general va a poner la cara, pero podría haber sido cualquiera. Algunos días después de la paliza, no, tampoco fue para tanto, pero... De las piñas en la cara. Claro, algunos días después detuvieron a 2 choferes por la agresión a Berni. Ahí pararon líneas de colectivo de Almafuerte y la Nueva Ideal de Buenos Aires, que no prestaron servicio durante un día. Llegamos a contabilizar 8 líneas, por lo que dicen las noticias, y familiares y compañeros de trabajo de los detenidos denunciaron que durante el operativo las fuerzas de seguridad los maltrataron. Hay algunos videos circulando en internet, quizá los vieron, si no se pueden buscar. Y la causa fue caratulada como atentado contra la autoridad, agravado por poner las manos en la autoridad. Suponemos que es atentado contra la autoridad, lo que conocemos simplemente. Eso Berni lo aprovechó para volver a la tele y publicitarse un poco de cara a las elecciones. Esto recién está empezando, esta carrera electoral, estas semanas que quedan van a ser bastante angustiosas. Pero Berni insistió con que él en realidad fue hasta el lugar a poner la cara para frenar un poco la represión y proteger a un trabajador al que uno de los efectivos le había dado un escudazo, como también se ve en algunos registros. O sea, nuevamente Berni dice que fue a parar la represión, que no es la primera vez que lo hace. Por más que sea ministro de Seguridad, no significa que sea un nazi hambriento de sangre obrera. O sea, en definitiva, la función y el rol de un ministro de Seguridad, antes dije de Educación. No, de Seguridad, de Seguridad, se me mezcló.
O sea, un ministro de Seguridad quiere una democracia ordenada, a fin de cuentas. O sea, aunque quienes lo acusan de facho no pueden aceptar que su trabajo es pacificar y conciliar entre las clases. A estas teorías delirantes que nombraba antes se le puede sumar que la vicepresidenta Cristina Kirchner comparó el atentado en su contra con el colectivero asesinado. Dijo que ella tuvo la suerte que no tuvo Barrientos, que la bala no salió. Pero bueno, volviendo a la realidad, un legislador del Frente de Todos lo resumió muy claro. Dijo: la piña Bernie fue una piña a la política. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. En las noticias también se leía: es para preocuparse. Lo que sucedió fue un llamado de atención importante. Hay un hartazgo generalizado. Eso lo dijo un intendente del conurbano. Y otro fue todavía un poco más potente en lo que dijo: se están moviendo las placas tectónicas. En el 2001 nos echaron por el corralito. En el 2023 nos van a echar por los salarios. Sí, para contextualizar un poco o ahondar un poco más en datos del contexto del que estamos hablando aquí de la región argentina, hace poco tiempo, digamos, oficialmente salieron los datos, digamos, de la pobreza en Argentina, en el cual dice que el 40% de la población en Argentina es pobre, casi el 40% de la población argentina es pobre, que son más o menos 18 millones de personas, es un montón de gente. Y estos son datos oficiales, digamos, son datos que da el INDEC, es decir, son estadísticas estatales que siempre se desconfía, ¿no es cierto? Porque bueno, el INDEC también es una institución muy cuestionada, por ende podría ser más en realidad la cifra. Pero bueno, al día de hoy tenemos casi 20 millones de personas que están en situación de pobreza, y remarcamos lo que decíamos antes: en los barrios y en las periferias, en las villas, el tema de los robos y los asaltos y las muertes es peor. Lejos estamos de la imagen así más idealizada de pobres vengándose de los ricos o robándole en sus casas. Estamos viendo una situación de antisociabilidad, digamos, como ya vamos a ver más adelante lo que pasó acá en Rosario, en Barrio La Espumita. La vida en los barrios y en las villas y en las periferias hoy es tremenda, agravada por la miseria y la pobreza que avanza cada vez más, ¿no? Sí, para ir cerrando este bloque y volviendo a lo que pasó en abril en Buenos Aires, recordábamos que ese lunes nos reímos bastante con todos los memes que salieron, con las fotos de las piñas, de las caídas, la cara de cagazo de los políticos, los moretones. Pero bueno, más allá de eso hay algo más, y encontramos en las redes unas palabras que queríamos compartir en esta emisión de Temperamento. Un texto anónimo que dice así: después del meme, ¿qué hay? Aunque sabemos que hubo antes. Antes de la piña estuvo la rabia, antes de la rabia un asesinato. Antes de esa muerte, absurda, vil, canalla, las condiciones de trabajo. La mayoría de las veces el temor, mío, tuyo, de cualquier obrero de morir en una máquina, de caerse del andamio, de quemarse, de ser aplastado, de que el balancín te arrebate falanges, que el ácido te ciegue, no volver a tu casa o volver en pedacitos. Antes, la prepotencia patronal, el mirar para otro lado del Ministerio de Trabajo y el sindicato. Antes, la precariedad laboral, el anonimato, la no contratación, el monotributo, la changa sin derechos, el IFE que no fue. Antes, ver a tu viejo despedido y humillado, a tu vieja obligada a agarrar el retiro voluntario, a tu hermana menor desocupada, a tu hijo sin oportunidades, al vecino matear con la mirada perdida. Me matan si no trabajo y si trabajo me mata. Me mata el Estado, la patronal, el lumpen, la policía, el puntero, el barra brava, el tranza, el matón de la burocracia, el capitalismo. Después del meme, ¿qué? Sacarse la bronca, reírnos un rato, mascullar bronca, cinismo. Pero el antes, ay, el antes. Y ahora que un trabajador de 65 años se nos murió, como se nos mueren tantos hermanos de clase, esos se nos mueren, no los matan, nos los mutilan. Nos reconocemos en las ojeras, en la ropa gastada, en la piel lastimada, en la palabra franca, en los callos, en las piernas cansadas, en los bolsillos vacíos. Nos conocemos en la desgracia y en el gesto cómplice. Estamos obligados a reconocernos en la organización, en la calma, en el fuego y en la finalidad, en cambiar muchas cosas, hasta que podamos cambiar todo. En ese después, donde todo sea risa, libertad y justicia. El rastrillo de la cuadra andaba mal
se quedó sin más palanca para pasar y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la picha nunca fue, se rescata buenas Nike 2x3 y escondida en su campera alfa polar lleva un corte cuando te sale a ganar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado, se mudó para Camino Maldonado porque vino una empresa del montón demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó, barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó y él pensaba: voy a vender pasta base, hago esto y que pase lo que pase. Un pibe en el cante del cordón, el conventillo de la Grande Galicia. A él le decían el viejo. El pibe tenía 15 añitos. Se lavaba de plancha, de super chorro, malandro delincuente. El rastrillo se cansó del maquinazo y correr 100 metros llano con el mazo de la mecha y de 2x3 perder y aguantarse de bazoco en el cuartel. ¿Y qué anda, mitad? ¿No tengo una moneda ahí para tomar ese vino? ¿Pero qué te pensás? Que mañana te va a ver a mi estación y está tocando el cuarteto rica cosa acá con todos los pibes. Pero te corta la cara, nene, mamá. ¿Qué está corte, cheto? Ponete la 7 y pica por 18, corte palón, ¿entendés? Porque te picó todo. Un amigo de un amigo le avisó: todo dealer en el barrio ya perdió. Y él de a poco fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el Gallito, ni pensó en volverse tranza de facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar y en la esquina él te vende chori al pan. Bien, mencionábamos lo que había ocurrido en Rosario, en Barrio Los Pumitas, que fue una pueblada que pasó algunos días antes de todo lo que relatábamos de Buenos Aires a partir del asesinato del chofer. En ese barrio atacaron un búnker los vecinos porque consideraban que ahí estaban los responsables del asesinato de un nene de 11 años que estaba jugando a la noche en la vereda esos días de calor inolvidables. Y no hay que olvidar también que en ese momento una pequeña de 2 años recibió un balazo en el brazo, otro nene de 13 fue baleado en el pecho y otro de la misma edad en la boca. La noticia decía: prendieron fuego una moto de la banda y luego comenzaron a agredir con piedrazos y botellas. Desde la vivienda se podía observar a 2 personas respondiendo desde la terraza. La tensión fue subiendo hasta niveles incontrolables. Más vecinos, indignados por el ataque a los niños y cansados de lo que se vive en el barrio, llegaban al lugar para tratar de atrapar por sus propios medios a los presuntos narcotraficantes. En ese momento comenzó a llegar un impresionante número de patrulleros y efectivos policiales, que se treparon a los techos contiguos a la vivienda para tratar de atrapar a los acusados. Al mismo tiempo, vecinos y vecinas rodeaban la manzana para que los narcos no se escaparan. Julio, el papá de Máximo, el nene asesinado, la mamá y otros familiares tomaron mazas, martillos y otros elementos y comenzaron a derribar una de las paredes de la casa de los hombres que todos los vecinos señalaban como quien vendía drogas. Esa casa se está refiriendo a la casa donde se supone que salieron quienes efectuaron los disparos y mataron e hirieron a los chicos. La noticia continúa. A pesar de la fuerte presencia policial y de que lograron trasladar a uno de los acusados, los vecinos siguieron demoliendo el búnker y llevándose las cosas que estaban en su interior. También derribaron otro supuesto punto de venta de drogas del barrio. En las imágenes veíamos que hubo saqueos, pero también destrozaron bastantes cosas de los narcos. Cosas de lujo en un barrio como Los Pumitas, súper marginal. Cosas de lujo como un inodoro, que puede parecer algo común, digamos, en otros barrios, pero para esas zonas no es algo común y eso fue destrozado ahí en la vereda. Algunos decían que era para sacar todo lo que es la grifería y venderla, pero bueno, la imagen era bastante potente, digamos, de la destrucción de los bienes de los narcos.
traemos esto y lo relacionamos con lo que pasó en Buenos Aires a partir de las protestas de los choferes de Bondi, porque son de alguna manera las formas que va tomando la gente común y corriente de acción directa contra la situación que se está viviendo. Después está todo lo que puede venir de ahí, que puede ser mano dura, salidas por derecha, como también puede haber formas de autoorganización, porque no olvidemos que se está atacando directamente a los responsables, digamos. En una protesta se va directamente contra el narco, amparado por el Estado, y en la otra protesta se fue directamente contra el Estado y el representante máximo de la seguridad del país. Entonces nos parecían hechos significativos de cómo se va caldeando el ambiente y cómo se van delimitando las luchas de la actualidad que van sucediendo. Nosotros venimos dándole mucha relevancia a toda esta cuestión social, no solo desde Temperamento, sino también desde el Boletín La Oveja Negra. El año pasado publicamos un libro titulado Plomo y humo, el negocio de matar. Ahí compilábamos un artículo llamado Narcotráfico y Capital, donde pensábamos en un apartado titulado Un problema sin solución, que vamos a leer en un ratito, qué puede hacer el Estado y qué ha hecho en otros países. Por ejemplo, México es una referencia, digamos, por el tiempo que tiene el narcotráfico tan arraigado en la sociedad. Colombia puede ser otro, pero partiendo de ejemplos ya existentes, veíamos cómo los estados abordan esta cuestión. Cómo la abordan de una forma política y estatal. Nosotros ahora vemos formas incipientes de acción directa, de alguna manera. Pero bueno, el Estado en general no busca erradicar un problema, sino en general minimizarlo o gestionarlo y administrarlo, que es lo que hace el Estado con los problemas. Bien, vamos a compartir entonces algún fragmento del libro, y dice así: Un problema sin solución. El desarrollo del narcotráfico en las últimas décadas es inseparable de las dificultades para la obtención de grandes ganancias en diferentes ramas de la producción, así como de la desocupación que arrastra tanto al consumo como al trabajo de esta creciente industria. Se encuentra completamente arraigada en la reproducción del capital, así como en la reproducción de las fuerzas de trabajo. En ese sentido, cabe preguntarse si para las fuerzas del orden es posible erradicarlo o no existe otro camino que el de ponerle límites. Y mencionábamos los modos más visibles de combatir al narcotráfico por parte de los estados. 1. Ataque frontal al avispero, que tiene como resultado no solo los severos daños colaterales, entre comillas, con niveles de violencia y asesinatos cada vez más alarmantes, sino también que la aprehensión y muerte de los capos produzca la dispersión, la subdivisión y proliferación del narcotráfico, efecto que estamos sufriendo en esta ciudad en los últimos años. 2. Declarar públicamente que se continúa el ataque frontal, pero negociar bajo la mesa con los jefes de la otra economía, entre comillas. Esta política, que hasta cierto punto puede restablecer la paz y corregir los aspectos más negativos del ataque frontal, destinado en realidad al fracaso, está lejos de eliminar la narcoeconomía. Más bien la protege, la alienta y le da un seguro de vida. Y al hacerlo deja sin corregir los problemas de la salud pública aparejados a la existencia del narcotráfico. Esta es más o menos la postura que está tomando, al menos hasta ahora, la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe, o lo que es Nación también. En la región vemos que bajó muy levemente los asesinatos por arma de fuego, pero bueno, hay que ver cómo sigue, porque no se puede pensar todo tan de corto plazo. Continuamos, y dice: 3. Combatir, no tanto directa como indirectamente, al narcotráfico, es decir, dar prioridad a la lucha contra el lavado de dinero y todo lo que implica, en vez de enfrentarse directamente con los carteles productores y comercializadores de las drogas y estupefacientes de todo tipo. Esta táctica, de la que se habla mucho actualmente en la región, ha sido inútil o de efectos muy limitados, donde ya fue aplicada, por la obvia e innegable razón de que el régimen capitalista tradicional, importantes sectores de la burguesía y una parte nada desdeñable del Estado, no está dispuesto a deshacerse en verdad de esos recursos económicos que benefician a ciertos particulares y al sistema tomado en su conjunto. Y por último, 4. Pugnar porque se legalizan las drogas, empezando por las menos dañinas, como por ejemplo la marihuana. Esto supone dos problemas: la desaparición abrupta de un sector de la narcoeconomía, que acarrearía una crisis de impredecibles consecuencias, y agregamos la impredecible fuga de esas fuerzas narcos a otros sectores que puedan producir ganancias. El otro obstáculo tiene que ver con la opinión pública. Su parte más conservadora está convencida de que la legalización de las drogas dañaría más que nunca a la salud pública,
razón por la cual cada vez que se habla de legalizar las drogas se pone el grito en el cielo. Recientemente en el podcast El Ficcionador, Mario hizo un especial sobre este libro y también leyó algunos fragmentos que recomendamos escuchar. Otra propuesta que se podría agregar a estas que nombramos, que habíamos puesto en el libro, es una que se puede escuchar más en la calle, que va por fuera de la posición de la mano dura, que es la de generar más trabajo y más educación. Pero bueno, hay que ser sinceros de que trabajando se gana mucho menos de lo que se gana en el narco y se tiene menos prestigio incluso en ciertos sectores sociales. Evidentemente hay un riesgo de muerte mucho mayor que en otro tipo de laburos, pero bueno, para una visión adolescente o muy joven de ciertas partes de la ciudad donde la expectativa de vida es muy corta, esto no se pone en la balanza. Del mismo modo podemos decir que con educación y lindas palabras no se resuelve lo que sucede en la calle y que nadie deja de robar porque se lo recomiendan o porque es concientizado, digamos. Son condiciones sociales un poco más complejas. Evidentemente esta propuesta trata de contrarrestar la idea de mano dura, de gatillo fácil, de que hay que matarlos a todos, con una idea de que habría que educarlos a todos. Pero bueno, lamentablemente la situación es mucho más difícil y aunque parezca maximalista, para que no haya robo no tiene que haber propiedad privada. Terminando un poquito con lo que pasa más cerca, acá en Rosario, en Buenos Aires, queríamos abordar esto que se abordó desde los medios con bombos y platillos, algunos, otros horrorizados, pero bueno, un poco el show del presidente Bukele en El Salvador con esta mega cárcel que construyó. Exactamente, hablábamos de la deriva que puede tener este problema en la región y las medidas tomadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, están siendo como la estrella de toda la región, como un ejemplo a seguir, ¿no? Con lo que es el combate a las maras que asolan El Salvador o en general parte de Centroamérica y las ciudades más latinas de Estados Unidos desde hace ya varias décadas, por lo menos principios de los 90 o finales de los 80. Bukele construyó una cárcel donde se alojan 40.000 personas. Actualmente hay alrededor de 60.000 personas detenidas desde hace ya un año en El Salvador. Y justamente en vísperas de estar grabando este programa, Bukele salió a decir que en El Salvador, desde el 10 de mayo pasado hasta este 10 de mayo, El Salvador no sufre ningún tipo de homicidio. O sea, se ha pasado un año entero sin homicidios ni crímenes por parte de la Mara. Esto no sabemos si es verdad o no. Obviamente Bukele no va a decir que su plan fracasó, pero bueno, ha sido medidas que son también cuestionadas, digamos, por ciertos organismos de derechos humanos a nivel internacional, por la arbitrariedad que supone estas medidas del presidente de El Salvador. Porque básicamente se está deteniendo a cualquier persona que tenga un tatuaje. Y se ha visto y se sabe de muchas detenciones que son totalmente arbitrarias, de gente que no tiene absolutamente nada que ver con la Mara. Cuestión que es interesante de pensar porque, digamos, de alguna manera el look de la Mara se fue extendiendo a sectores que no tienen nada que ver estrictamente con el crimen. Incluso, digamos, pensar que se iba a poner de moda años atrás tatuarse la cara, como hoy muchos chicos se lo hacen, no al nivel de las que lo hacen las Maras, pero hoy en Argentina es muy común ponerle que los jóvenes, sobre todo ligados al trap, se tatúen la cara de una manera más sutil, pero llegó incluso a ese tipo de estética a sectores alejados de este tipo de crimen organizado, que tiene una historia y que tiene una génesis. Recordemos que El Salvador, allá por fines de los 70 y principios de los 80, sufrió, hasta principios de los 90, sufrió una cruenta guerra civil, un poco en paralelo a lo que estaba sucediendo en Nicaragua, que es mucho más conocido, con el triunfo de la revolución en el 79. Bueno, El Salvador de alguna manera recorre un camino similar, con la diferencia que la guerra civil se extiende durante mucho tiempo, hasta el año 92 que se da el acuerdo de paz entre las fuerzas insurgentes y el Estado, donde es un poco el comienzo, digamos, del problema de las maras. Lo que sucedió en Centroamérica fue que en todos esos años de guerra, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, mucha gente emigró a Estados Unidos, centroamericanos, que empezaron como a desplazar a los mexicanos de
del control de la calle y de las pandillas, ¿no? Con los acuerdos de paz, Estados Unidos deporta en masa muchos jóvenes salvadoreños que empiezan a instalar este tipo de pandillas. Hay varias históricas, ¿no? Primero fue la Barrio 18 y después la más conocida, la Mara Salvatrucha. Empiezan como son salvadoreños que importan a El Salvador el estilo de la pandilla estadounidense, digamos, y dejan de ser meramente pandillas para abocarse al crimen organizado, empiezan a ser lo que, como decimos acá en Argentina, soldaditos, ¿no? Primero de otros carteles narcos, empiezan ellos a controlar la droga, bueno, y llegan a unos niveles de violencia muy grandes, al punto que son tomados como un problema regional en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica y en el sur de Estados Unidos, esta ya una organización que tiene miles y miles de gente que pertenece a ellas, no son grupos pequeños, es una red de personas muy grande, con características sobre todo de lealtad, muy, muy marcadas. Bueno, Bukele a principios de los 2000, en 2003 hubo ya un intento de acabar con las maras, que pasó lo que comentábamos antes, lo que hizo una vez fue multiplicarlas, porque también se detuvo mucha gente en las cárceles de Salvador, las maras empezaron a multiplicar adentro de las cárceles, es como que el negocio se expandió, se dividió y se expandió, digamos. Bueno, y hoy nuevamente, desde hace ya un año, Nayib Bukele retoma este camino y se lo estaba vendiendo con mucho éxito, digamos, por lo menos en toda la región latinoamericana, es como el ejemplo, y al parecer también Bukele tiene un gran porcentaje de popularidad en El Salvador, por haber, al parecer, frenado la cantidad de homicidios y la violencia desatada por este tipo de pandillas. Veremos qué pasa si lo de Bukele empieza a ser un negocio, digamos, si se empieza a como exportar el método Bukele a otros lugares de Latinoamérica o del mundo. Pero bueno, el tema sin duda para la gente de El Salvador o de Honduras o de ciudades como Los Ángeles, las pandillas de tipo mafiosa y narcos son un problema. Sobre todo cuando generan tanta violencia como las maras. Bueno, y evidentemente una de las derivas que puede tomar es este tipo de medidas ultra represivas como las que se están viviendo en El Salvador actualmente. Sí, evidentemente la misma sociedad que produce todo esto intenta combatirlo con sus propios medios, que se muestra siempre ineficaz. Sí. En el 92, como vos decías, ya había pasado, a partir de una masacre de 90 personas en un solo fin de semana, se declara en el país un estado de excepción y ahí se impulsa un plan de mano dura que a corto plazo bajó los índices de crimen y asesinato, como ahora está sucediendo a partir de estos campos de concentración que son en realidad. Pero bueno, hay que ver estos números cuándo se sostienen. Más allá de que uno no está de acuerdo, lo que se anuncia con bombo y platillo hay que ver si efectivamente es eficaz, que evidentemente no lo es, ni siquiera bajo sus propios términos. Claro. Hay que darle tiempo a esto para ver cómo vuelve a fracasar. Dos cositas que me interesaba mencionar es que los nombres oficiales el nombre oficial de esta cárcel es Centro de Confinamiento del Terrorismo. Claro, bueno. Está planteado como una lucha contra el terrorismo. Entonces, en una lucha contra el terrorismo se puede hacer todo. Entonces hay denuncias, por ejemplo, de personas viajando desde Colombia hacia otro país que, como vos decías, por tener tatuajes, terminan presos, no tienen ningún antecedente, no tienen nada, y están en cana y no pueden salir en un campo de concentración, porque si vimos las imágenes de lo que es ese lugar, que se sabe que está, o sea, toda la propaganda está financiada por el propio presidente de El Salvador. O sea, él tiene ahí como unas ínfulas de estrella, represora, que quiere exportar al mundo y mostrarse un poco como ejemplo. También leyendo un poco sobre El Salvador, cabe recordar la severidad de las leyes de El Salvador, que por ejemplo tiene una de las leyes sobre el aborto más severas del mundo, porque no solamente que está estrictamente prohibido abortar, sin excepciones, sino que se condena por asesinato a mujeres por abortar. Hay un caso bastante emblemático que es el de Teodora del Carmen Vázquez, que hubo campañas al respecto, lo nombro porque se puede buscar más información, que estuvo 10 años presa por dar a un bebé ya fallecido.
O sea, esas son las condiciones, digamos, legales sobre las que se sostiene El Salvador y sobre las que se puede construir un centro de confinamiento del terrorismo, como se le llama a esta cárcel de máxima seguridad, que es la más grande del continente, y yo no sé si no es de las más grandes del mundo, porque 40.000 Sí, es muchísimo. personas es muchísimo. Pero bueno, como decíamos, sin duda el problema de la violencia, el narco, las pandillas, es un problema real que lleva a muchos jóvenes a la autodestrucción, digamos. Y bueno, que pueden también tener derivas más terribles, como pueden ser las que toma el Estado, y que finalmente parece que terminan fomentando este tipo de comportamiento. Te enteraste lo del Bocha, se rompió la capocha, se cayó por la escalera como una bolsa de papa. Hacia allá una semana que venía de caravana, le metió terrible seca a un paraguas que llegaba, que pegaba de lo lindo, que como piña pegaba. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. La boluda de la hija no tuvo mejor idea al ver la sangre que corría de llamar la policía. Las vecinas que espiaban hicieron correr la bola, la cana no había arreglado con los pibes de la esquina y se armó la balacera, se acabó la fantasía. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. Está loca esa guitarra, día y noche, suena y suena en la tablada. Por los techos se escapaban, los tapiales se saltaban, otros ganaban la calle a través de una ventana. Como estamos en temporada, ya comienza la sequía, esta bronca ya no para, dice la última noticia. Cualquier gato se cree tigre y cualquier gilo y estranza. Ahora el ladrillo se fue. ¿A dónde? A Mar del Plata. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. En este tercer bloque de temperamento nos vamos para Chile, donde recientemente se aprobó una ley conocida como Ley de Gatillo Fácil, que prácticamente avala el asesinato por parte de las fuerzas del Estado a la población civil. Para eso tenemos las palabras de nuestro corresponsal en Santiago de Chile, que pasamos a escuchar. Para el público trasandino es bueno aclarar que, primero, Chile en general y sobre todo en comparación con todo el resto de América Latina ha gozado, estoy pensando por lo menos desde los 90 hasta ahora, de buenas cifras en términos de, por ejemplo, poca cantidad de homicidios por persona. Hasta hace un tiempo recuerdo bien que esto se mide por homicidios al año cada 100.000 habitantes, para comparar un país con otro. Y cuando hace una década y media o poco más, cuando el promedio en América Latina era de 24 homicidios al año cada 100.000 habitantes, en Chile era de 3 homicidios al año cada 100.000 habitantes. Y eso es interesante señalarlo porque si bien las cifras en Chile por lo general no han demostrado grandes incrementos de la delincuencia en ese periodo que estoy hablando desde los 90, sí a partir de esa misma década, y apenas se terminó la dictadura y empieza la llamada transición a la democracia, se actúa, se publicita y se legisla como si la delincuencia estuviera totalmente desatada.
Entonces, a partir de ahí hay una escisión fuerte entre lo que llaman la inseguridad real y la sensación de inseguridad que es explotada como espectáculo por los medios, y, por supuesto, también permite una actividad legislativa populista, lo que se ha llamado en el campo del derecho penal como el populismo punitivo, donde, claro, lo más fácil de hacer a nivel de las leyes, antes que tratar de, no sé, fijarse en causas de los distintos tipos de la criminalidad para ver si es que se pueden intervenir, eh, políticas coordinadas en distintas materias, en fin, todo lo que podríamos entender preventivo en materia de seguridad pública. Todo eso siempre ha estado supeditado más bien a una agenda de dar señales de endurecimiento del combate a la delincuencia. Y eso había sido así hasta 2020, donde en efecto, luego del estallido que implicó la revuelta social de fines del 2019, que duró varios meses, implicó primero una visibilización, un desnudamiento de los métodos represivos del Estado, varias veces abiertamente ilegales, con la paradoja que siempre tiene la policía. Por un lado eso, por otro una validación de una violencia de masas como autodefensa contra la policía, y también como parte de las acciones mismas de la revuelta, barricadas, demolición de monumentos, en fin. Pero ese proceso, que duró unos meses, fines del 2019, ya es respondido por el Estado a principios del 2020 con un aumento de la legislación represiva, configurando específicamente el tipo penal de levantamiento de barricadas. Eso es algo que ni la dictadura se había atrevido a hacer, y se hizo ahí en un momento como parte de la respuesta el acuerdo nacional al que se llega el 15 de noviembre, que es el origen del proceso constituyente tan largo y fracasado, fallido, que se ha verificado hasta ahora. Es también un acuerdo por la seguridad. Y eso implica, por ejemplo, que con una tramitación ultra rápida en el Congreso, a principios del 2020 se aprueba la llamada ley antibarricadas. Y eso ya genera mucha polémica en los sectores de izquierda y ultraizquierda, porque el Frente Amplio, la coalición creada por el actual presidente Boric, apoyó esa iniciativa, aunque después trataron de aclarar de que no era que estuvieran contra las barricadas, sino contra los saqueos. Este era un paquete que incluía penalizar las barricadas y también los saqueos, aunque en rigor hay que decirlo que las barricadas ya antes eran consideradas desorden público, y los saqueos son un tipo de robo, pero ahora se penaliza en este contexto con una pena más alta. En fin, ahí ya la izquierda actualmente en el gobierno había mostrado que no tenía problemas en concordar e impulsar junto con la derecha estos nuevos paquetes represivos. Pero a partir del 2020 y hasta ahora se ha dado además un fenómeno que, bueno, es difícil contar con lo que podríamos llamar, entre comillas, evidencia científica, porque uno sabe que en lo relativo a la llamada política criminal, política pública de control del delito, las mediciones siempre son bastante relativizables, es decir, no hay que tomarlas nunca como un dato absoluto, porque las estadísticas sobre criminalidad, más que reflejar la criminalidad real, lo que reflejan dan cuenta del accionar de determinados órganos del Estado y del sistema penal. La cantidad de la gente que la policía detiene, la cantidad de la gente que los tribunales mandan a la cárcel, la que condenan, la que declaran inocente, en fin. Todo eso es parte de un fenómeno que es mucho más complejo y que por definición es casi imposible de medir. Pero así todo, parece haber cierto consenso en que una suma de factores, las medidas contra la pandemia, la violencia política, social en la zona de la Araucanía, entre comuneros mapuche y latifundistas o empresas forestales,
la crisis, la llamada crisis migratoria, con la cantidad de personas que intenta ingresar por el norte a Chile, aunque ahora último se está viendo también el fenómeno de una gran cantidad de personas que quiere irse de Chile y en Perú no la dejan pasar. Bueno, toda esa crisis en la frontera, eh, eh, efectos, digamos, el efecto económico del encierro, de la pandemia. Incluso también se dice que el estallido tuvo un efecto, digamos, en términos de pérdidas de empleo, aumento del desempleo. Todo eso ha llevado a una situación en que se percibe que hay mayor criminalidad en la calle. Han cambiado las formas de esa criminalidad, cometiéndose delitos que no eran de común ocurrencia en Chile, como secuestro extorsivo, eh, portonazos, le llaman cuando unos autos le hacen encerrona a un auto y se lo llevan. Eh, Motochorros, tampoco se conocía hasta hace algunos años. Y entonces la sensación de inseguridad se liga a la xenofobia, el odio a los migrantes y todo eso, bueno, apoyo a la policía. La policía durante el estallido chileno había llegado a los niveles más bajos de respaldo en la población en toda su historia. Incluso durante un año, recuerdo, casi se habían quedado sin postulantes a la escuela de carabineros, porque este descrédito tenía que ver no solo con su actuación represiva durante el estallido, sino que con una serie de fraudes y otros problemas de montaje, en fin, que habían cometido el tiempo anterior al estallido. Todo eso se ha revertido y ahora el escenario más bien, a 4 años ya casi del estallido, eh, con un proceso constituyente que se fue empantanando y del cual finalmente tomó el control absoluto la derecha más dura. Esa es una gran paradoja porque ahora dominan totalmente el último órgano constituyente que se eligió hace una semana, pero ellos habían dicho explícitamente que ellos no quieren una nueva constitución, les parece bien la que tenemos ahora, el híbrido de la constitución del 80 con todas las modificaciones posteriores que se le hicieron. Y ellos ahora controlan este proceso. Entonces, claro, en medio de esta inseguridad, miedo, fobias y hastío con el proceso constituyente, se llegó a un punto en que ahora, por ejemplo, se dice que hay un gran apoyo, un respaldo popular a Carabineros, que es lo que está detrás de esta ley que de ahí paso a explicar. Y eso se liga también con el éxito, pero así espectacular en términos electoral, de este partido republicano, que es un partido que tiene recién 4 años de existencia y que tuvo 3,5 millones de votos aplastando a todo el resto de los partidos en esta elección. Pero no podemos dejar de lado también que un porcentaje importante de personas, 5 millones según entiendo, se marginaron totalmente del proceso. Alrededor de 5 millones de personas o no votaron, o votaron nulo, o votaron blanco. Y ahora muchos se tratan de explicar qué es lo que podría estar detrás de ese incremento espectacular también del voto nulo, sobre todo. Votos nulos y blancos fueron el 21% del resultado, es decir, eh, el tercer partido o no partido que mejor le fue en las elecciones. Y bueno, pasando entonces a la cuestión del contexto represivo y el escenario que se dio poquitas semanas antes de esta elección de consejeros constitucionales, ocurrió que en este contexto donde ya los matinales y sobre todo la televisión lo único que informa básicamente es comisión de delitos, victimización, ocurrió durante marzo que en 23 días murieron 3 policías. El primero en la ciudad de Puerto Montt, fiscalizando un auto, fiscalizando el tránsito, es atropellado por un automovilista que resultó ser venezolano, queda lesionado y finalmente muere en el hospital. Poco después, en la quinta región, Quilpué, localidad de Quilpué,
cerca de Valparaíso y Viña. Bueno, una carabinera muere en un incidente un poco extraño donde eh, estaban cometiéndose un robo en una casa. Después se dijo que tenía que ver más que con un robo común, con una quitada de droga, una mexicana. Todo eso no está muy claro hasta ahora, pero llega una patrulla policial, se enfrentan a tiros con los asaltantes y muere una carabinera. Y en ese punto, y esto es lo interesante, el director general de Carabineros actual, Ricardo Yáñez, era el jefe a nivel nacional de todo el control de orden público durante el estallido. Es decir, responsable directo por alto mando de, por ejemplo, las mutilaciones oculares que ocurrieron ahí por el uso de la escopeta de perdigones. Y todo eso, si bien se está investigando judicialmente, es decir, tendría la calidad de imputado el general Yáñez, como quedó él a cargo de la policía uniformada, que le llaman en Chile a carabineros, cuando Boric asume el gobierno en marzo del año pasado, no solo no lo remueve, sino que lo confirma. Y ahora se han mostrado, se han exhibido como aliados prácticamente. El facherío odia a Yáñez, dice que es comunista también. Bueno, el general Yáñez en ese contexto de muerte de un carabinero primero, después una carabinera, con lágrimas en los ojos, se quejó ante los medios de que Carabineros prácticamente no podía ejercer sus funciones ni usar sus armas de servicio en los casos que lo necesitaran, porque una serie de instituciones después vienen a cuestionarlo, aludiendo a que en distintos casos en los últimos años en que Carabineros ha matado gente, algunos que incluso después han sido declarados como que actuaron en legítima defensa, enfrentaron juicios o incluso algunas formas de prisión preventiva. Y la reacción del gobierno fue interesante porque en un primer momento le dijeron que la policía no es deliberante, al igual que las Fuerzas Armadas, y no puede andar haciendo como reclamos de política pública. Se le llamó a la moneda para ser amonestado, pero en ese punto el apoyo medido por encuestas a la policía llega a ser el más alto que se registre. Como un 85% creo de apoyo a la labor policial. Y entonces la derecha, que está haciendo una oposición muy activa y agresiva en el Parlamento, le exige al gobierno que apure algunos proyectos de ley que eran para agravar los atentados contra carabineros militares, y una serie de otras medidas para proteger la función policial. Y esos dos proyectos, que es lo que se aprobó finalmente a fines de marzo, se publicó ya en el Diario Oficial el 10 de abril, es conocido vulgarmente como Ley Gatillo Fácil, pero la Ley 21.560, que se llama Ley Naín Retamal, porque unifica dos proyectos de ley que ya había presentado la derecha, que estaban bautizados con nombres de carabineros que habían muerto un par de años antes. Uno en la Araucanía, el otro no me acuerdo bien. Y por eso el nombre, Ley Naín Retamal. Son dos apellidos de mártires de la institución, no de estos que murieron ahora hace poco, sino de 1 o 2 años antes. Y el gobierno entonces, sin tener ninguna agenda propia ni distinta en esta materia y estando más bien a la defensiva, enfrentando una muy notoria baja de popularidad y finalmente ahora, como veíamos, un mal resultado que lo deja totalmente en manos de la derecha más dura y la derecha tradicional en este órgano constitucional que se está formando. Bueno, ese gobierno entonces pasó en pocos días de amonestar al general a más bien hacerle caso a su requerimiento, y así como en muy pocos días, una tramitación pero sorprendentemente rápida para lo que es la confección de leyes en Chile, se aprueba esta ley Naín Retamal o 21.560, que a mi juicio es un verdadero código represivo que por una parte regula, claro, incrementa el trato hacia quienes se atrevan a no someterse a la policía,
Y por otro, deja a los policías en un estatuto jurídico como de super ciudadano con un nivel de protecciones que no tienen ni siquiera el presidente ni los senadores y diputados de la República. Eso es bastante curioso e interesante y lo paso a explicar. ¿Por qué digo que esta ley es mucho más que gatillo fácil, que es el aspecto por el que más se hizo conocida? ¿Por qué digo que es un verdadero código represivo? Bueno, porque son 15 artículos, que varios de ellos modifican diversos cuerpos legales, y entonces reconfigura una serie de instituciones jurídicas que estaban en el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Justicia Militar, el decreto sobre libertad condicional, la ley sobre penas sustitutivas, las regulaciones propias de carabineros, PDI, gendarmería, e incluso la ley de control de armas y la ley de tránsito. La ley de tránsito, sí, aunque no lo crean, dispone que se causen los daños y consecuencias que se causen en una persecución, los funcionarios no responden penalmente por ella. Bueno, esta ley, además, y esto es un efecto que no estaba en ninguno de los dos proyectos de ley que se fusionan para aprobar esto, y no se ha hablado mucho de esto a nivel noticioso, pero también, y esto es algo que yo por lo menos no había visto anteriormente, modifica un tipo penal que se había incorporado hace poco, porque el Estado chileno llevaba varios años sin implementar bien la Convención contra la Tortura, que le obliga a tipificar, investigar y sancionar con penas adecuadas la violencia institucional que se comete a través de delitos de tortura en el nivel más grave, o otros malos tratos conocidos en Chile como apremios ilegítimos en un nivel de menor intensidad que la tortura, pero que de todos modos constituye una forma grave de violencia que cometen agentes del Estado. Y eso, que se había regulado en 2016, se modificó justo en relación al delito de apremios ilegítimos, que era el que debe haber ya desde el estallido hasta ahora. Más de 30 casos se ha condenado a funcionarios, sobre todo policiales, por aplicación de apremios ilegítimos. Y ese tipo penal, en una maniobra que no estaba ni anunciada, finalmente se modifica en un sentido que tiende a, ¿cómo decir?, dejar en mejor posición a estos funcionarios públicos, porque ahora se ponen más exigencias para poder condenar por apremio ilegítimo, y además rebaja las penas que en la figura original se agravaban si es que la víctima estaba privada de libertad. Ahora ese agravante ya no existe, y eso, por retroactividad de leyes penales más benéficas, va a beneficiar a un montón de policías y militares que han sido condenados por este delito en todos estos años. En fin, la ley, los efectos que está teniendo son bastante curiosos, porque algo se me olvidaba señalar en el bloque anterior. Decía que esta ley surge por el asesinato de un carabinero y una carabinera, es decir, ahí se pone en tabla para verlo con urgencia. Y esto ya es demasiado curioso, pero el día que finalmente es aprobada en el Congreso, un día jueves, finales de marzo, los partidos más de izquierda del gobierno, Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, dicen que a ellos no les parece la ley como está, que vulnera algunos tratados de derechos humanos, y que entonces preventivamente van a plantear al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley. Eso ocurre un jueves, y el jueves en la tarde, en la noche, en el centro de Santiago, en un procedimiento, un carabinero va a controlar un vehículo desde el cual se dice que estaban disparando, va sin ningún tipo de protección y le disparan en el rostro y muere. Y eso generó el momento de éxtasis, de apoyo a la policía, marcha en la calle, funeral de Estado transmitido por todos los canales de televisión, el presidente arrodillándose frente a la mamá del carabinero muerto,
y el Partido Comunista y el Frente Amplio decidiendo que mejor no presentan nada ante el Tribunal Constitucional, y la ley se promulgó y se publicó tal cual y está rigiendo desde el 10 de abril de este año. Aparte de las modificaciones que tienen que ver con endurecer el trato a quienes se atreven a levantar la mano contra la policía, causándole lesiones, daños o el homicidio de policía, por ejemplo, que ya tenía una pena que era de presidio mayor en grado máximo hasta presidio perpetuo calificado, ahora se aumentó para los casos en que se cometa, por ejemplo, con el rostro oculto, a presidio perpetuo simple a calificado, es decir, las penas más altas posibles del sistema jurídico nacional. Pero además de eso, y de una serie de garantías para cuando los policías ocupan sus armas de servicio, se establece, por ejemplo, que cuando un funcionario policial hace uso de su arma, se presume la legítima defensa. Por eso se le llama ley de gatillo fácil, porque a partir de ahora, entonces, cuando los policías disparen, en principio van a estar cubiertos por una presunción de que había una agresión ilegítima que ellos repelieron, y como se aplica una figura que en el Código Penal se llama legítima defensa privilegiada, la gran gracia que tiene esta legítima defensa privilegiada aplicada ahora, consagrada para los policías, es que no importa las consecuencias del actuar, es decir, no importa que la reacción sea desproporcionada, en principio está cubierta por esa presunción de que actuó en legítima defensa. Y eso ya apenas la ley todavía no estaba publicada en el diario oficial, y ya la policía mató a un joven proletario de Yoyeo, cerca de San Antonio, que estaba con otros dos muchachos, alrededor de 19 años de edad en promedio, en un auto. Se dirigían a una fiesta. Carabineros lo intenta controlar, no se sabe por qué, y el auto estaba haciendo un viraje donde finalmente se produce como choca con la puerta de otro auto, y el carabinero queda entre medio de los dos autos. El carabinero no resultó con lesiones ni nada, pero entendió otro carabinero que eso era una agresión, que se estaba dando a la fuga, saltó sobre el capot y le disparó y lo mató. Y pocos días después, veintitantos de abril, en Coquimbo, más al norte, un motorista venezolano que tenía los papeles al día, autorización para trabajar, cotización previsional, pareja y 4 hijos, y que se dirigía en moto a buscar a su pareja. No se sabe bien por qué, hay un video que no aclara mucho, pero la versión policial de dos carabineros que andaban en bicicleta, hay una división especial de carabineros que anda en bicicleta ahora hace algunos años, lo ven, dicen que, según el parte policial, intenta virar en U en una maniobra que no era permitida en ese lugar, y que cuando se acercan a controlarlo intenta atropellarlos y por eso le disparan. El video no revela ningún intento de atropello, pero tampoco queda muy claro lo que pasó. Lo que está claro, y hemos aprendido por máximas de la experiencia, es que en todos estos casos uno no puede confiarse en lo que dice el parte policial. Bueno, entonces la policía se siente mucho más empoderada en la calle para usar las armas de fuego. El problema que habíamos tenido en el estallido era el uso de las escopetas llamadas antidisturbios, es decir, la escopeta usada con perdigones, munición antidisturbio. Pero ahora ya apenas empezó a ocurrir este contexto de los asesinatos de policía, el gobierno, por ejemplo, autorizó para que pudieran volver a andar en las calles patrullando con metralletas Uzi, que usaban hasta el 2011, pero en una protesta mataron a un adolescente y a partir de ahí ya no se les veía con eso en la calle, ahora de nuevo. Entonces, ese es como el clima, como podríamos decir, una cierta fascistización de la opinión pública mediante un apoyo irrestricto a la ley y el orden y sus agentes. Fui a una feria hace poco, estaba llena de policías como nunca había visto antes, y debo decir que la mayoría de las personas estaba feliz con eso, hasta los iban a saludar. Entonces, por un lado, ese ambiente
Por otro, digamos, esta derechización absoluta del espectro político oficial y resistencia aún no tan visible, pero una vez más son los liceanos, las liceanas quienes se están movilizando contra la ley Gatillo Fácil, porque se entiende perfectamente que si bien el pretexto es esta oleada de inseguridad, el efecto real de toda esta legislación es normalizar distintos mecanismos que antes que estaban contemplados en teoría como excepcionales. La incorporación de los militares, por ejemplo, a las labores de orden público. Y todo eso entonces sirve para modificar, ajustar la represión estatal en vista a agitaciones sociales que, a pesar, digamos, del desgaste del proceso constitucional y lo lejos que parece la revuelta del 2019 hoy en día, está lejos de haber cesado y sigue generando la necesidad de una respuesta violenta por parte del Estado. Para este programa de temperamento seleccionábamos algunos tangos que tratan la cuestión de la delincuencia, del crimen, tangos viejos y tangos actuales, donde vemos cómo la figura del delincuente o del marginal o del criminal incluso va variando también de acuerdo a la situación de la sociedad capitalista en el país en cuestión, que es Argentina. Así que nos parecía interesante hacer una lectura a través de la historia de cómo vamos pasando, ¿no? Del malevo al soldadito, no porque sean lo mismo, pero sí para pensar un poco la delincuencia en clave literaria también a través del tango. Recibió la herencia del cuchillo y con la droga reemplazó el coraje. Se enroló con modernos malevajes de inconsciente con dedo en el gatillo. Lo trataba a su padre de masoca porque supo ser siempre un labudante, mientras él era solo un delirante que pensaba en tener la mosca loca. Pero un mal día se escurrió la suerte y boca abajo lo escrachó la muerte. Vestido de polera y metralleta, es la historia de siempre. Se me antoja que al que cruza el destino con luz roja no le falta quien le haga la boleta. Se escurrió la suerte y boca abajo lo escrachó la muerte. Vestido de polera y metralleta, es la historia de siempre. Se me antoja que al que cruza el destino con luz roja
no le falta quien le haga la boleta. Para este último bloque de temperamento, que se hizo un poco más largo de lo habitual, pero bueno, hacía bastante tiempo que no lo hacíamos y hay bastante información desde diferentes lugares. Esta es otra que le solicitamos a compañeros de Quito, Ecuador. Ellos forman parte del colectivo Proletarios Hartos de Serlo. Y mientras estábamos viendo todo lo que sucedía en Argentina, sucedía en Chile, vemos un panfleto de ellos que aborda la cuestión de la aportación de armas por parte La libre de... exportación de armas que se está dando, que se permite ahora en Ecuador, bueno, que como decíamos, es como una ola que estaba avanzando sobre la región, ¿no? Este tipo de medidas. Bueno, el presidente Lasso autorizaría, digamos, la aportación, el libre uso de armas. Bueno, los compañeros aquí nos dan su opinión. Hola, compas, somos proletarios hartos de serlo desde la región ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar sobre el último decreto estatal del gobierno de Guillermo Lasso para el libre porte de armas en Ecuador. Vamos a compartir nuestro análisis crítico y nuestra propuesta al respecto desde una perspectiva de clase, anticapitalista, antiestatal e internacionalista. Esto lo vamos a realizar en 4 ejes que son en qué contexto surge la ley, de qué va esta ley. En tercer lugar, les vamos a compartir ya algunos elementos o el contenido de nuestro panfleto propiamente dicho que lo sacamos hace un par de semanas. Y al final, compartirles elementos de propuestas concretas de qué hacer al respecto, que las hemos también tomado de otras regiones. En primer lugar, hay que tener claro el contexto en el que surge esta ley. Lo determinante es el contexto mundial, porque el capitalismo es mundial. Podemos caracterizar al contexto mundial actual como un contexto de crisis del capitalismo, de catástrofe capitalista o de descomposición del capitalismo. Esto puede ser discutible, pero por el momento lo caracterizamos de esa manera. Esta crisis, catástrofe o descomposición del capitalismo tiene múltiples crisis en su interior o múltiples aristas, de las cuales para efectos de este tema nos interesa destacar 2. Una, la crisis de la relación trabajo-capital que actual y empíricamente se manifiesta en altos índices de desempleo, subempleo, pobreza, informalidad, miseria en las calles, sobre todo en las ciudades. Y por otro lado, el casi protagonismo que ha cobrado el narcotráfico, entendido como industria, como negocio transnacional, como fracción del capital mundial, y el terror y la violencia o el terrorismo asociado al mismo, el llamado narcoterrorismo. Este es un fenómeno mundial actual que va desde Rusia, Albania, Italia, hasta países como México, El Salvador, Colombia y Ecuador. Bien, ya dentro del contexto ecuatoriano específico, nosotros hemos identificado 3 grandes elementos. En primer lugar, la guerra interburguesa. En segundo lugar, la crisis política. Y en tercer lugar, una contrarrevolución preventiva frente a las revueltas de los últimos años. Bien, guerra interburguesa ¿entre quién? Entre la mafia estatal y las mafias del narcotráfico. Más concretamente, entre la fracción de la burguesía financiera personificada por el gobierno del banquero presidente Lasso y las mafias la fracción lumpenburguesa de los carteles mexicanos de la droga como Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa y sus sucursales que son las bandas como los Tigrones, los Lobos y los Chonequiles. Esto ha generado una escalada de la violencia. Para muestra unos datos bastante decidores, Guayaquil ocupa el lugar número 24 de las ciudades más violentas del mundo. En el 2022 hubo más de 4.500 muertes violentas y en lo que va del 2023 hay más de 1.600, 1.700 muertes violentas con un promedio de 18 muertes violentas al día. Bien,
La crisis política. Aquí en el Ecuador es evidente para todo el mundo que el gobierno de Lasso está en crisis, está debilitado, está deslegitimado porque ha tomado medidas, entre comillas, antipopulares, ya que solo beneficia a la burguesía, y enfrenta dos amenazas. Por un lado, la amenaza de juicio político que lo destituiría de su cargo, esto por parte de la Asamblea Nacional, es decir, el brazo legislativo del Estado burgués contra el brazo ejecutivo, es una pugna interburguesa, y por otro lado, la amenaza de nuevas movilizaciones o un nuevo paro nacional por parte de movimientos sociales, principalmente la CONAIE. Y como tercer elemento tenemos una contrarrevolución preventiva y sangrienta, donde el Estado, frente a las revueltas de octubre de 2019 y 2022, se blinda, comprando armas y reclutando y entrenando más policías y militares, hasta emitir leyes como el decreto 707 y 730, para criminalizar y reprimir la protesta social, así como también prevenir una nueva revuelta. Y en caso de una nueva revuelta, atacar con todo, dando carta blanca para la masacre estatal y civil en las calles, porque en el actual contexto de crisis de valorización, el Estado y el capital destruye todo lo que no produce valor y le genera ganancia. En este caso concreto, el Estado destruye el proletariado excedentario y sobrante, el cual o está militando en las filas contrarrevolucionarias del narcoterrorismo o sale a protestar en nuevas revueltas. Como segundo eje vamos a hablar del decreto 707 y 730 respectivamente. El decreto 707, emitido el 1 de abril del presente año, contiene 6 puntos. Primero, como punto central es el libre porte de armas por parte de civiles para defensa personal. Segundo, regulación estatal de los requisitos para la obtención de permisos y licencia para el porte de armas. Tercero, prohibición de armas artesanales en beneficio de la comercialización de armas industriales. Cuarta, regulación para la instalación de fábricas de municiones y accesorios para el arma. Quinta, involucrar en la represión a las empresas de seguridad privada. Sexta, ciberespionaje, es decir, que el Estado puede vigilar las llamadas, los chats, redes sociales, celulares y hasta computadoras de toda la población. No conforme con ello, este 3 de mayo, la burguesía ecuatoriana acaba de emitir un nuevo decreto, el cual consiste principalmente en la militarización de su Estado. En concreto, es el uso legal de la fuerza letal contra las organizaciones, que el mismo etiqueta de terrorista, metiendo en el mismo costal bandas narcotraficantes como choneros y tigrones, hasta organizaciones sociales como una fracción de la CONAIE y el movimiento guevarista. En conclusión, dado que sabe que estamos en una guerra de clase permanente, con estos dos decretos, que son el libre porte de armas para civiles y la militarización del Estado, la clase capitalista se está preparando para masacrar a la clase trabajadora en la región ecuatoriana. Ahora sí, vamos a hablar de nuestro panfleto propiamente dicho, que lleva por título Contra el libre porte de armas y la guerra de todos contra todos, formemos comunidades de lucha por la vida al calor de una nueva revuelta. Hemos seleccionado algunos párrafos que sintetizan lo esencial del mismo y dicen: la consecuencia más grave y terrorífica de esta medida estatal, el decreto ejecutivo 707 y ahora el decreto ejecutivo 730, es que debido a lo fraccionada y descompuesta que está la clase trabajadora por y para el capital, la guerra interburguesa abierta que se viene con el libre porte de armas tendrá como protagonistas y carne de cañón a los proletarios sobrantes y los lumpenproletarios que habitan los barrios, los suburbios y las cárceles. A lo que se sumaría la formación de bandas paramilitares, de burgueses y pequeño burgueses, psicópatas y violentos de extrema derecha, ya que ellos poseen el dinero para comprar y tener armas, operando junto al ejército y la policía supuestamente, entre comillas, contra la delincuencia o por la seguridad ciudadana. Más claro, chapas, milicos, paracos, narcos y delincuentes comunes dándose bala entre ellos, pero también reprimiendo juntos la protesta social. En suma, una guerra civil antirrevolucionaria en las calles de este país, una guerra de todos contra todos para imponer la paz social capitalista de los cementerios con miles de muertos, una contrarrevolución preventiva y sangrienta. ¿Qué podemos hacer frente a esta catástrofe acelerada y mortal? Nosotros, los comunistas radicales, afirmamos que nuestra mejor arma es la solidaridad de clase, junto con la autoorganización y la acción directa de masas, en forma de asambleas, consejos y o comités de proletarios
en todos los espacios y territorios para defender y transformar nuestras vidas en todos los aspectos, desde la forma de ganarse la vida, entre comillas, la alimentación y la vivienda, hasta el uso del tiempo libre, las relaciones interpersonales y la salud mental. Unificarnos como clase y formar comunidades de lucha por la vida al calor de una nueva revuelta. Asociarnos, cuidarnos e intentar vivir de otra manera, mientras luchamos contra el capitalismo, el Estado y todas las formas de opresión, sexual, racial, etc., es la clave. Porque como individuos aislados somos presa fácil de la violencia y la muerte en esta guerra interburguesa. En cambio, durante el paro nacional de junio de 2022 el índice de criminalidad y narcotráfico se redujo, debido a, primero, a que los narcotraficantes y criminales mayores, los policías y los militares se vieron obligados a dejar de traficar para reprimir la revuelta. Y sobre todo, segundo, a la masividad y la solidaridad propias de la revuelta, pese a sus límites y contradicciones, porque cuando en las barricadas se combate por la vida y todos los nadies comemos gracias a las ollas comunes, no hay necesidad de delinquir para los proletarios sin trabajo ni futuro que hoy lo hacen. Por lo tanto, lo único que puede frenar la matanza civil que se viene con el libre porte de armas es una revuelta masiva y contundente que vaya en contra y más allá de este gobierno burgués mafioso y de las mafias lumpenburguesas de narcotraficantes. Decir no al porte de armas y a la violencia no es suficiente ni efectivo. A corto plazo, para salvar el pellejo de la gente de aquí es vital hacer un nuevo paro nacional que tumbe este decreto de muerte y este gobierno de banquero sociópata Lazo. Mientras tanto, la violencia y los muertos seguirán en ascenso, sus cifras se dispararán. A largo plazo, la solución de fondo para este y para todos los males actuales es hacer la revolución social mundial, que destruya y supere el capitalismo que hoy amenaza con matarnos como especie humana. Es la insurrección y la comunicación de todo lo existente, aquí y en todas partes, hasta que todo sea de todos y nadie sea enemigo ni verdugo de nadie. Es decir, hasta abolir la sociedad de clases. La solidaridad es el germen de un mundo nuevo sin explotadores ni explotados, sin opresores ni oprimidos, cuyo terreno es abonado por la lucha proletaria contra el capital y el Estado. Como cuarto y último eje, vamos a plantear una propuesta. Porque la pregunta es, y bueno, frente a todo esto que ya hemos analizado, criticado y denunciado, ¿qué podemos hacer? En nuestro panfleto, en la versión extendida, decimos lo siguiente: que pedirle a la mafia o banda delincuencial mayor que es el Estado capitalista que nos dé, entre comillas, empleo, educación, salud y seguridad, que garantice derechos o que no nos abandone y nos proteja, esto es pedirle peras al olmo, porque no lo ha hecho ni lo va a hacer, sino todo lo contrario. Así pues, la socialdemocracia o el reformismo de todos los colores es desmentido y superado una vez más por el mismo progreso catastrófico del capitalismo. Muy por el contrario, la solución solo puede venir desde abajo y solo puede ser radical. La revolución proletaria para abolir y superar la sociedad de clases. Pero obviamente esto no es inmediato, hay que pasar por muchas luchas, batallas, derrotas, victorias también, protestas, revueltas, en fin, por una larga guerra de clases. Y concretando un poco más, nosotros proponemos que hay que formar comunidades de lucha al calor de una nueva revuelta. Pero hemos encontrado en otras regiones propuestas mucho más concretas. Y aquí nos vamos a permitir citar a los compañeros de la región chilena de la página La Rebelión del Matico. Ellos realizan una propuesta resumida en 6 ejes de lucha y organización para enfrentar al narcotráfico en los barrios y suburbios entendidos como territorios. Estos 6 ejes son los siguientes. Primero, mejorar las condiciones materiales de existencia, lo que implica luchar por mejoras en los trabajos, la creación de alternativas económicas en las poblaciones y el mejoramiento de la infraestructura urbana. Segundo, creación y fortalecimiento de organizaciones territoriales, que éstas desarrollen capacidad de autodefensa y de control territorial. Tercero, desarrollo de instancias educativas, deportivas y culturales en las que se fomente el apoyo mutuo por sobre la competición. Cuarto,
creación de redes comunitarias de salud mental, desarrollo de programas comunitarios de rehabilitación de adicciones. Quinto, diversificar y hacer accesibles alternativas de ocio y entretención. Y sexto, deja de financiar el narcotráfico. No seas su cliente, no les compres. A manera de cierre, invitamos a discutir y aterrizar en prácticas concretas estos 6 ejes, según las particularidades de cada territorio, teniendo presente que lo fundamental es construir juntos, entre iguales, de manera autónoma una alternativa de vida para los jóvenes proletarios sin trabajo ni futuro de los barrios y suburbios, entendidos como territorios, para que dejen de engrosar las filas contrarrevolucionarias de la fracción umpenburguesa o narco del capital Estado, y por el contrario, empiecen a engrosar las filas de la lucha de clase por la revuelta y la revolución social. Para ir finalizando y un poco redondeando la idea de todo esto que estuvimos hablando, que es de cómo abordar la cuestión del crimen, de la delincuencia que crea la propia sociedad capitalista, vemos cómo en Chile y en Ecuador es abordada por el Estado y de qué manera, ¿no? De la manera violenta y del monopolio de la violencia que tienen, y a partir de ahí actúan y hacen sus propias leyes. Vemos las incipientes luchas que se dan acá en Argentina a partir de la situación, así que queríamos leer unos parrafitos que teníamos preparados para una especie de conclusión. El Estado conceptualiza la violencia de tal manera que le permite presentarse como externo al problema, y por tanto como una potencial fuerza para el bien, en lugar de uno que esté implicado en su producción. Es por eso que puede castigarlos. Las denominadas políticas contra la delincuencia permiten legitimar jueces, ejércitos, policías y oficinas multidisciplinarias del Estado, y en ocasiones son la coartada perfecta para incrementar el control de las poblaciones. Es preciso notar cómo, y no es nada reciente, se introduce en la opinión pública el debate sobre nuevas reglamentaciones punitivas y tecnologías de control a partir de la guerra a la inseguridad. Su intención es regular, del mismo modo que regulan los robos, los homicidios o la contaminación. Así, todas otras formas de violencia quedan invisibilizadas. Por otra parte, cuando se pide justicia y se habla de condenas, generalmente se pide al Estado y su poder judicial que resuelva una cuestión emocional para la cual no fue creado y que es incapaz de satisfacer. Nuestra sociedad simplifica en exceso la violencia, quizás porque no quiere aceptar su complejidad y su habitualidad, que como empezamos a ver no se trata de monstruos inhumanos, sino de individuos producidos por esta sociedad. Pero parece imposible en este marco social que seamos capaces de reaccionar a esta violencia específica con algo más que castigar a los violentos, a prevenir los abusos y atropellos, y cuidarnos solidariamente. Desde los muertos en accidentes de tránsito o por hambre, de las narcoejecuciones a las guerras, en un robo o en defensa de la propiedad, en cualquier barrio de esta ciudad, nuestra civilización es un sacrificio permanente, una ofrenda constante al dios dinero. Pero nosotros no queremos aceptar esta forma de sacrificar nuestras vidas al altar de algo que nos excede pero que nosotros mismos producimos. Por eso no nos queda más opción que transformarlo todo. Nos despedimos, compañeras y compañeros. Antes, podemos recordar el último número de La Oveja Negra. Es verdad, para este 1 de mayo salió el nuevo número de La Oveja Negra, insistiendo con la lucha por la abolición del trabajo asalariado y también recordando también todo lo que implica la cuestión del trabajo, el ocio, el trabajo doméstico. Sí, la propia desocupación, o sea, que la crítica al trabajo no es una mera crítica, digamos, de lo que no nos gusta hacer, que también lo es, pero ir más allá y pensarlo socialmente, más allá de las pasiones inmediatas, Tal cual. de todo lo que requiere el trabajo asalariado, que como decía él, implica el ocio, la desocupación, el trabajo doméstico, y que es necesariamente un punto de partida para la transformación social que desde hace mucho tiempo se conoce como revolución. Nunca mejor dicho. Así que ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima, queridos compañeras y compañeros. Nos escuchamos en el próximo programa de Temperamento.
Vencido, triste y maltrecho, andrajo y melancolía, llegó cuando anochecía al barrio buscando techo. Quién sabe dentro del pecho con qué tragedia volvía, que cayó al pie de un balcón, manoteando el corazón. Y en la voz del arrabal lloraba la noche con este cantar, como un granido que el aire cruza, ahí va lechuza rumbo al olvido. Su vida ha sido triste y sombría, cual la agonía que arrastrando fue. La muchachada de rompe y raja se fue a Baraja, ya derrotada. Hoy su barriada cambio de traje y el malevaje trabajando está. Al callar la voz fatal, lechuza besaba la cruz de un puñal. Cuando apuntó el mediodía, ya estaba echada su suerte. Lo halló tirado, ya inerte, un cabo que iba relevo. Era el último malevo, se fue con rumbo a la muerte, pero está su corazón donde llore un bandoneón. Y en la voz del arrabal lloraba la noche con este cantar.